devant le trône de Dieu. Un cœur soumis, plein de bonté, un cœur patient, un cœur sage, un cœur humble, un cœur. Gloire à Dieu. Un cœur de respect, un cœur d'énergie, un cœur qui vit dans la spiritualité. Lorsque son monde sentit que tu as vivre la vie Jésus dans la vie, il demande de faire l'effort pour capable comme Jésus en toutes choses. En toutes choses. Alors qui est-ce monde qui prêt si on a joué pour demander au Dieu grâce qui est-ce qui croit si fait l'affaire de un bagage qui mal pour demander au Dieu grâce pour lui qui est-ce qui croit que l'évangile très profond lorsque nous avons reçu un soufflette dans le marché, dans le travail, dans l'assemblée de Dieu pour demander au Dieu grâce pour lui. Matin, il m'a demandé pour garder des filles d'abord. Gloire à Dieu. la canción más reciente que tenemos, que en todas las emisoras posiblemente lo han escuchado. Ayer estuvimos en Pura Vida 9.9, así que ahí está sonando todos los días, así que vamos a compartir esta adoración contigo. Se encuentra en YouTube, se titula Gracias a Dios por mi país. La pueden buscar. Ahora se viene.
Esos soniditos. Su nombre. Estamos aquí. Ahora sí. Gracias, Jesús. A ti la gloria, Jesús, la honra, la majestad. Gracias a Dios por mi país, gracias a Dios por mi familia, gracias a Dios por mi salud, gracias a Dios por cuidarme, gracias a Dios por mi país, gracias a Dios por mi familia, gracias a Dios por mi salud, gracias a Dios por cuidarme. Yeah. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias, nunca nos dejaste, te damos gracias, tu gracia nos cubrió. Dile gracias al Señor en esta mañana. Cuídate de mi presidente, cuídate de mis pastores, cuídate de mi casa y de mi vida también, cuídate de mi ciudad, cuídate de mi gente, cuídate de mi casa y siempre gracias te daré, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias, nunca nos dejaste, te damos gracias, tu gracia nos cubrió, te damos gracias, por tu amor te damos, por tu fidelidad te damos, nunca nos dejaste, te damos gracias. Eso no se queda ahí. Un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia ahora es cristiano. Cuando Cristo se le aparece a Saulo, le dice: mira, ¿por qué tú me persigues? Lo que te está persiguiendo no te está persiguiendo a ti, te está persiguiendo a quien te llamó. Porque el que te llamó tiene dos brazos. Óyeme, entonces el que te llamó está dispuesto a defenderte siempre y cuando tú lo clamas. A su nombre. Entonces cuando Saulo se topa con Cristo, Cristo le dice: mira, ¿por qué tú me estás persiguiendo? ¿Por qué tú te levantaste en contra de mi pueblo? Y dice que se quedó